Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 28. Severus, encorvado ante su escritorio, regresó a su estudio en las mazmorras, con una mano apoyada rígidamente sobre un libro abierto. La luz de la vela proyectaba largas sombras sobre las paredes de piedra. La curación de Pomfrey había cerrado la herida lo mejor que pudo, pero la marca, un círculo perfecto perforado a través de la carne de su palma, aún dolía con cada pequeño movimiento. Ella le había dicho que descansara, que evitara preparar pociones o esforzarse demasiado, y por una vez tenía la intención de escuchar. Sus dedos se crispaban por la costumbre, ansiando viales y calderos, pero el recuerdo del tono cortante de Pomfrey lo mantuvo inmóvil. Lo que lamentaba no era el intento en sí, sino su error de cálculo. No había pensado que el mocoso negro tuviera la oclumancia lo suficientemente fuerte como para notar su sonda, ni la audacia de contraatacar tan abiertamente, murmurando a regañadientes para sí mismo tan rápido frente al profesorado. Ese error quemó más que la propia cicatriz, carcomiendo su orgullo. La puerta de la mazmorra llamó con fuerza. Entren, llamó con tono cortante, aunque los intrusos ya estaban entrando. Minerva McGonagall abrió el camino, con los labios apretados en una sola línea y los ojos llenos de furia contenida. Tras ella, Kingsley Shacklebolt y otros dos aurores, con las varitas visibles a los costados y pasos precisos y pesados. El aire en el estudio pareció bajar unos grados al resonar sus botas sobre las piedras. Severus Snape, dijo Shacklebolt con voz serena pero firme, con la cadencia de una aurora al emitir un juicio. Queda bajo custodia bajo sospecha de usar legeremancia contra un menor, compañero de facultad y heredero de una casa muy noble y antigua. Permanecerá bajo custodia con nosotros y esperará hasta su interrogatorio y audiencia. Snape parpadeó, momentáneamente aturdido, y luego se burló. Ni siquiera me encontré con un menor hoy. No he hecho nada parecido. Corvus Black tiene 16 años, por lo tanto es menor de edad. Es profesor adjunto aquí, miembro del cuerpo docente y, por último, heredero de la casa Black. Por lo tanto, los tres son la misma persona. La ley no impide que una persona presente 3 denuncias por el mismo delito. Shacklebolt intervino, con la mirada firme y las palabras cargadas de autoridad. El silencio en la cámara se profundizó, oprimiendo los hombros de Snape como un peso. Por un instante, Snape se quedó mirando como si no hubiera oído bien. Entonces, comprendió algo y soltó una sarta de maldiciones, oscuras y guturales. El sonido rebotó en las paredes de piedra, recorriendo el pasillo como el gruñido de una bestia herida. Minerva se presionó las sienes con los dedos y cerró los ojos brevemente. El ruido en sí mismo era insoportable. «Que Merlín te ayude, Severus», susurró. «Tú mismo te lo has buscado». Los aurores avanzaron al unísono, sujetando las muñecas de Snape con esposas encantadas que brillaban tenuemente al cerrarse. Sus forcejeos y protestas resonaron por los pasillos de la mazmorra. El sonido era una mezcla de furia y desesperación, pero la resistencia fue inútil. En cuestión de minutos, el maestro de pociones fue escoltado fuera del castillo, pasando junto a los retratos y antorchas que parecían juzgarlo, hacia el destino que los Black habían decretado para él. En Grimmauld Place, Arcturus y Corvus acababan de instalarse en el estudio cuando un agudo batir de alas anunció la presencia de una lechuza en la ventana. El ave descendió en picado, dispersando sus plumas tenues motas de polvo en el aire, y dejó caer 2 cartas sobre el escritorio, una dirigida a Lord Black y la otra al heredero Black. Ambas enviadas por Albus Dumbledore. Intercambiaron una mirada y, casi al unísono, sonrieron con sorna. Arcturus rompió el silencio primero, reclinándose en su silla de respaldo alto. Veamos qué cree el viejo zorro que puede rescatar ahora que le hemos encendido el fuego. Corvus se recostó en el sillón de enfrente, dándole vueltas al sobre antes de escanearlo con media docena de encantamientos detectores, con movimientos de varita rápidos y deliberados. Solo después de estar satisfecho, lo abrió. La carta, como era de esperar, tenía un tono conciliador. Dumbledore invitaba a los 2 Black a una reunión privada para corregir malentendidos y encontrar soluciones antes del inicio del curso escolar. La sonrisa de Corvus se agudizó hasta convertirse en una depredadora. Abuelo, esto huele a desesperación. Espera atraernos a su red, apaciguar egos heridos y hacer que la casa de los negros parezca sumisa. Pero esta es una oportunidad. Los ojos plateados de Arcturus brillaron, y una chispa de travesura se iluminó en el rostro del anciano. En efecto. Si quiere la paz, que la pague con la misma moneda. Concesiones, leyes, favores.
Usaremos esto para desangrar a los progresistas y atar a las casas neutrales más cerca de nosotros. El director de Hogwarts aprenderá a no contrariar a los Black, ni por sí mismo ni a través de sus representantes. Corvus inclinó la cabeza con voz firme y deliberada. Entonces seguiremos su juego, mientras continuamos el nuestro. Un encuentro, una maniobra a la vez, hasta que se dé cuenta de que su influencia está llegando a su fin. Arcturus rió entre dientes. Se sirvió un vaso de whisky de fuego, reclinándose en su silla y removiendo el líquido ámbar en su vaso. Sí. El tablero está cambiando, nos aseguraremos de que cada pieza caiga a nuestro favor. Un movimiento a la vez, muchacho. Un movimiento a la vez. El procesamiento de Snape en el ministerio fue rápido y despiadado. Ya le habían confiscado la varita, le habían despojado de sus pertenencias y, tras un breve interrogatorio, lo metieron a empujones en una de las celdas a la espera de su traslado. La cámara de piedra apestaba a humedad y hierro, y sus barrotes zumbaban levemente con las protecciones. Estaba sentado encorvado en el estrecho banco, con los dedos retorciéndose en busca del consuelo familiar de un caldero o una pluma, cuando el ruido de unas botas resonó por el pasillo. «De pie, Snape», gritó un auror, abriendo la puerta. «Visitante». Snape se levantó con deliberada lentitud, con una mueca de desprecio firme. Los grilletes le apretaban las muñecas con una firmeza que le hizo estremecerse por dentro. Lo condujeron por el pasillo, con cada paso resonando, hasta que lo empujaron a una pequeña sala de visitas en penumbra. Detrás de la mesa estaba sentado Albus Dumbledore. Snape se dejó caer en la silla frente a él con un bufido, con los ojos oscuros encendidos. «Sáqueme de aquí, director», siseó. La mirada de Dumbledore era firme, cargada de decepción más que de ira. «No puedo, Severus», dijo en voz baja. «He hablado con Cornelius. La única forma en que los Black acordaran no exhibir este incidente ante el profeta y todas las casas nobles de Britania era que te enviaran a Azkaban hasta tu audiencia. Una audiencia, debo añadir, que dudo que llegue a tiempo». Snape frunció el labio. «¿Dejarías que te dictaran las condiciones? ¿A nosotros?» Su voz estaba cargada de desprecio. «No me doblegaré como ustedes con ese mocoso. Profesor adjunto. No es más que un niño mimado con túnica». Albus suspiró, cruzando las manos. «Es profesor adjunto, Severus. Tu acuerdo o desacuerdo no cambia nada. Te advertí una y otra vez que no te opusieras a quienes no puedes permitirte. Ahora vienen las consecuencias. Debes soportarlas». Sus ojos brillaron, fríos tras las gafas de media luna. «Y te sugiero que mantengas un control firme de tu oclumancia. He oído que los dementores se sienten atraídos por quienes luchan contra la desesperación». Snape parpadeó. «¿Dementores?» Su voz era cortante, incrédula. «¿De qué estás hablando? Parece que, debido a tu ira, tu oído tampoco es de fiar. Los Black mantienen el incidente en secreto con la condición de que te envíen a Azkaban. Serás enviado al ala de alta seguridad, Severus». Albus se levantó, su túnica susurrando como la seda al darse la vuelta para irse. «Confío en que entiendas lo que eso significa». Snape se puso de pie de un salto, con la rabia y el miedo mezclados en su pálido rostro. «No puedes», pero la puerta se abrió y dos aurores entraron. «Severus Snape», entonó Kingsley Shacklebolt, «prepárate para el traslado». Su tono no admitía réplica. Los grilletes se apretaron, brillando tenuemente, y Snape sintió el mordisco de las runas contra su piel. Entonces comprendió que consecuencia era una zorra con ansias de venganza. El viaje a la isla fue desolador. A medida que el barco se acercaba, Snape respiraba con dificultad. La fortaleza se alzaba entre la niebla, una silueta irregular de piedra negra contra el mar gris. Sobre ella, figuras oscuras giraban lentamente. Los dementores. Su presencia se filtró en él incluso antes de poner un pie en tierra, extrayendo calor de sus huesos, despertando viejos recuerdos que luchaba por enterrar. La risa de Lily se transformó en un grito. Apretó los dientes, aferrándose con más fuerza a sus muros de oclumancia. Dentro de Azkaban, el hedor a podredumbre y desesperación se intensificaba con cada piso que subían. Los prisioneros se apretaban contra los barrotes, con los rostros pálidos iluminados por un delirio loco ante la carne fresca. Se oyó una risa áspera. Bellatrix Lestrange, con el pelo alborotado, los ojos brillantes de locura. «¡Qué idiota!», canturreó, con la voz ronca por años de locura. «¿Vienes a la fiesta?», resoplaron Rabastan y Rodolphus Lestrange, burlándose.
Los ojos de Augustus Rookwood brillaron en silencio, evaluándolo como una pieza de rompecabezas. Los aurores lo empujaron a la última celda a la derecha. La puerta de hierro se cerró de golpe con un golpe que resonó por todo el pasillo. La celda era un pozo, piedra resbaladiza por la humedad, un catre poco más que trapos sobre madera, con un hedor a sal y moho flotando en el aire. Se abrazó a sí mismo, intentando no tiritar. Al otro lado del pasillo, otra voz. Quebrada, burlona, pero cortante. Quejicus, graznó. Un rostro apareció tras los barrotes de la celda opuesta. Demacrado y con la mirada hundida, pero inconfundible. Sirius Black sonrió con feroz malicia. Vaya, vaya. El ministerio por fin ha recordado que algunos de ustedes siguen ahí fuera, ¿eh? Escoria de mortífagos. Snape cerró los ojos con fuerza. El asco y el cansancio se le enroscaban en las entrañas. Ahora no. Él no. Pero el tono de Sirius cambió, adoptando una frialdad. Ya vienen, Quejicus, dijo, refugiándose en las sombras de su celda. Su voz era monótona, seria, sin ninguna burla. Les encantan los nuevos. La temperatura se desplomó. El aliento de Snape se empañó ante él. Forzó los ojos a abrirse. Dos dementores se deslizaban por el pasillo, con las manos podridas extendidas, el aire cargado de desesperación. La risa de Bellatrix y Sirius resonó en la piedra, una sinfonía retorcida mientras las criaturas se acercaban. La noche transcurrió, aunque la sensación era muy distinta según el lugar. Para Corvus Black, no fue nada inusual. Tranquila, tranquila y llena de planes para lo que vendría después. Para Severus Snape, fue una pesadilla. El frío gélido de Azkaban se le hundía en los huesos, las paredes resonaban con los susurros de la locura, y los dementores flotaban junto a su celda como oscuras sombras de desesperación. Soportó las horas, pero por poco. A la mañana siguiente, Arcturus Black ya había accedido a reunirse con Albus Dumbledore. La noche anterior, él y Corvus habían hablado de lo que querían obtener de la reunión. Su plan era claro. Aprovechar la conversación para impulsar nuevas leyes en el Wizengamot. Algunas leyes se centraban en los intereses financieros de la Casa Black, comercio, impuestos y asegurar el crecimiento de las empresas familiares. Otras eran mucho más políticas. La más controvertida pretendía limitar el ascenso de los nacidos de Muggles en el ministerio. Según su borrador, ningún nacido de Muggles podía pasar del puesto de secretario a menos que estuviera patrocinado por una familia de sangre pura. Era audaz, incluso duro, y sin duda enfurecería a los progresistas. Pero ese era precisamente el punto. Si Dumbledore realmente controlaba su lado del Wizengamot, esto lo revelaría. Las votaciones, no los discursos, demostrarían la fuerza de su influencia. Corvus estaba menos centrado en la política que su abuelo. Respetaba la estrategia, pero no ansiaba obtener favores de Dumbledore como Arcturus. Lo que le importaba era algo personal. Severus Snape. El profesor de pociones ya se había puesto en su contra, sondeando su mente, recibiéndolo con desprecio. Corvus exigió un precio. Quería que Snape se presentara ante todo el personal y el alumnado de Hogwarts y ofreciera una disculpa sincera. No una excusa murmurada, sino una admisión clara de que se había equivocado y que lo sentía. Si Snape se negaba, podría pudrirse en Azkaban, esperando una audiencia que podría no llegar nunca, y luego pasar aún más tiempo después del veredicto. Para Corvus, este era el recordatorio perfecto de que traicionar a un Black tenía consecuencias. Además, estaba bastante seguro de que Dumbledore encontraría la manera de liberar a su espía de la isla. Mientras Arcturus revisaba pergaminos y redactaba las leyes propuestas, los pensamientos de Corvus ya habían avanzado. Estaba de vuelta en Gran Bretaña, y Hogwarts era ahora el centro de sus planes. Los primeros pasos de la historia que todos conocían estaban comenzando, pero Corvus estaba listo para retorcerlos a su manera. Había horrocruxes que destruir y extraer, magia antigua que descubrir, y magos y criaturas mágicas cuyas habilidades pretendía replicar. Las bóvedas negras se llenaban de oro, y su poder se extendía cada semana. Pronto, el alcance de Corvus se extendería más allá del mundo mágico. Los cimientos ya estaban puestos. Era hora de construir el imperio, pieza por pieza. Capítulo 29. Arcturus había ido al ministerio a reunirse con Albus, dejando a Corvus en Grimmauld Place. El joven Black ya tenía sus propios planes para el día, planes prácticos y ambiciosos. Primero, pretendía vincular a uno de los nuevos elfos directamente consigo mismo. Una vez resuelto el asunto, iría a Gringotts para reunirse con Arcturus y evaluar la postura de los goblins sobre los Horcrux.
Su esperanza era guiarlos para que recuperaran la copa de Hufflepuff de la bóveda del Strange por sus propias manos, lo cual sería mucho más seguro que cualquier asalto o robo. Sabía muy bien que solo los goblins responsables podían entrar en la bóveda y llevarse tales objetos. Corvus llamó a Creature, quien apareció con un crujido seco y una profunda reverencia. ¿El amo Corvus llama a Creature? Graznó el viejo elfo, con sus grandes ojos brillantes de lealtad. Tráeme a los nuevos elfos, por favor, ordenó Corvus. A todos. Con otro chasquido, Creature se fue, regresando momentos después con 10 tímidas figuras enfundadas en fundas de almohada. Se movían nerviosamente, con los ojos abiertos como platos, pasando de su nuevo amo al suelo de piedra. En lugar de perder el tiempo con nombres, que sospechaba que los elfos se ponían en momentos de alto consumo de sustancias ilegales, Corvus fue directo al grano. ¿Cuál de ustedes es el más joven? Una mano pequeña y vacilante surgió de la espalda. Su dueño era delgado, incluso para los estándares de los elfos, y parecía aterrorizado por su propia audacia. Corvus se acercó, con voz serena pero autoritaria. ¿Tu nombre y género? El elfo tragó saliva con dificultad antes de responder. Tibi, amo. Macho. Bien, dijo Corvus con tono definitivo. Te vincularás conmigo. El ritual era simple en su forma, aunque pesado en su peso. Tibi levantó la palma de la mano, temblando, y Corvus imitó el gesto. Al tocarse sus manos, una onda de magia pulsó hacia afuera, brillando tenuemente como calor sobre piedra. Corvus sintió una astilla de su núcleo mágico unirse a la criatura. De inmediato, Tibi jadeó, abriendo mucho los ojos, como si acabara de beber después de toda una vida de sed. Los elfos domésticos, después de todo, eran seres parásitos pero simbióticos. Incapaces de generar su propia magia pura, pero con un talento extraordinario para canalizar y moldear lo que recibían. Ahora, el poder de Tibi provenía directamente del propio Corvus. Tibi sirve al amo Corvus, susurró el elfo con voz reverente y asombrada. Y acepto el vínculo, respondió Corvus con firmeza, sellando el ritual. Con Tibi atada, Corvus volvió la mirada hacia los demás. ¿Quién de ustedes sabe hacer uniformes? ¿Cosiéndolos, transformándolos o robándolos? Hizo una pausa mientras varios entrecerraban los ojos ante la sugerencia. No robar, corrigió. Un elfo cerca del frente levantó la mano con orgullo. Dot le sabe coser, maestro Corvus. Entonces, haréis uniformes para todos, dijo Corvus. Basaos en los mayordomos y criadas mugles, pero adaptadlos a vuestros cuerpos. Cada uno debe tener al menos 2 uniformes. Mantenerlos limpios será vuestra responsabilidad. ¿Entendéis? 10 cabezas se movieron ansiosamente al unísono. Y Dotle, añadió Corvus, con un tono más suave pero firme, haz un set para Creature también, haz que su set sea un poco diferente. Él ha servido más tiempo que todos ustedes juntos, y no merece menos. Los elfos chillaron de obediencia, algunos incluso aplaudieron al pensar en la vestimenta adecuada. Corvus se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Con Tibi atada a él y los demás preparándose para su nuevo orden, su casa comenzaba a tomar forma. Disciplina, presentación, lealtad. Todo volvería a ser el sello distintivo de la Casa Negra. Ahora venía el siguiente paso. Corvus se volvió hacia su armario, pensando ya en Gringotts y el inevitable regateo de los goblins. Se puso una túnica tan nítida y oscura como su intención del día, y la tela le cayó con naturalidad. Mientras se ajustaba los puños, pensó en la sonrisa desgarradora de Tornook y en cómo el goblin disfrutaba de cada gota de oro. Ese goblin le está dando el verdadero significado a su nombre, reflexionó Corvus. Dicho esto, se irguió, listo para afrontar el día. Se apareció en el callejón Diagon y, como ya era costumbre, se detuvo primero en Florean Fortescue para comprar un helado. Era una rara muestra de normalidad en sus días, por lo demás ajetreados. La tienda estaba animada, la campana sobre la puerta tintineaba al entrar y salir brujas y magos, y más de un par de ojos se volvieron hacia él en cuanto entró. Los susurros resonaron entre la multitud. Su nombre, su reputación, el torneo de España. Algunos señalaron abiertamente, otros se acercaron para murmurar. Algunos de los más valientes se acercaron directamente, deseosos de saludarlo o confirmar el rumor de que pronto daría clases en Hogwarts. Corvus se mantuvo educado y reservado, respondiendo a sus preguntas con naturalidad. Cuando le preguntaron si realmente creía que Durmstrang era superior a Hogwarts, su respuesta fue inmediata y firme. Por supuesto. Esa única respuesta silenció al grupo y no dejó lugar a debate.
La expresión de sus rostros, algunos impresionados, otros ofendidos, solo profundizó la brecha entre el tambaleante prestigio de Hogwarts y la creciente reputación de Durmstrang. Una vez que terminó su helado, se dirigió a Gringotts, donde debía encontrarse con Arcturus. Llegaron a las escaleras de mármol casi al mismo tiempo, y juntos subieron, atrayendo miradas a su paso. Arcturus estaba de buen humor. Era evidente que había conseguido casi todo lo que quería de Dumbledore. Llegaron a la entrada. Las imponentes puertas se abrieron dejando paso al familiar aire fresco y al tenue aroma metálico que impregnaba el banco. Los escoltaron por pasillos tortuosos hasta la oficina de Tornook, donde el duende los recibió. En lugar de su habitual sonrisa afiladísima, estrechó la mano de Arcturus con un apretón de manos de guerrero que evocaba una antigua camaradería. Arcturus, maldito bastardo, lo has conseguido. Mi clan se enfrenta a duelos a diario desde que las cuentas de los Black empezaron a rebosar de lingotes de oro. Mi hacha no ha visto tanta acción en décadas. Sus dientes afilados brillaron al reír. Arcturus se unió y los dos viejos amigos estallaron en risas, intercambiando historias de duelos de goblins y disputas sangrientas que habían surgido por la fortuna negra. Cuando la risa se apagó, Tornook se inclinó hacia adelante con la mirada penetrante. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer por los Black hoy? Arcturus le hizo un gesto a Corvus. Es mi heredero quien tiene asuntos contigo. Seguiré siendo el negociador si es necesario. El duende sonrió con sorna. Oh, joven negro, puedes confiar en mí. Nunca te estafaría como lo hago con este viejo cabrón. Arcturus murmuró una maldición en voz baja, lo que solo hizo que Tornook soltara otra carcajada. Corvus mantuvo la voz firme. Maestro Tornook, ¿cuál es la política de Gringotts respecto al almacenamiento de objetos malditos? El goblin se encogió de hombros, como si le importara poco. Nuestros clientes podrían llenar sus bóvedas con los cadáveres de sus antepasados si quisieran. Mientras el contenido no esté vivo y no pueda salir, no nos importa. Ya veo, dijo Corvus con calma. Permíteme ser más específico. ¿Cuál es la postura de Gringotts sobre los Horrocruxes? La atmósfera cambió de inmediato. La expresión de Tornook se ensombreció, su voz grave y amenazante. No toleramos insultos a la madre magia, muchacho. Si fueras cualquier otra persona, te vaciaría las bóvedas y te arrojaría a la celda más profunda por atreverte a decir semejante palabra en mi presencia. Elige tus próximas palabras con cuidado. Corvus no dudó. ¿Me malinterpretas, maestro Tornook? No soy un tonto, ni pretendo destrozarme el alma. Pero mi información sugiere que una de las bóvedas que custodias podría contener un objeto tan repugnante. Deseo saber cómo proceder en tales casos. Tornook se recostó, tamborileando con sus dedos afilados contra el escritorio. Si su información resulta correcta, confiscaremos el objeto y le ofreceremos una recompensa económica. Si se equivoca, recibirá una multa cuantiosa por hacernos perder el tiempo. Corvus inclinó la cabeza. ¿Y si quisiera reclamar el Horrocrux yo mismo, bajo juramento de destruirlo en un día? El goblin lo observó en silencio antes de finalmente escribir algo en un pergamino y ladrar una orden. Un corredor entró corriendo, recogió la nota y desapareció. Lo sabremos pronto, dijo Tornook con gravedad. Minutos después, el mensajero regresó con otro trozo de pergamino. Tornook lo examinó con la mirada, entrecerrando los ojos. Si tal objeto está en nuestras bóvedas, debe ser destruido aquí, dentro de Gringotts. No negociable. Necesitaré una cámara ritual, respondió Corvus suavemente. El fuego maligno o el veneno de basilisco bastarían. ¿Para qué pedir una sala de rituales? Preguntó Tornook con un tono de sospecha. Corvus se permitió una leve sonrisa. Me guardaré ese conocimiento. Pero te aseguro que la destrucción será absoluta. La mirada de Tornook se detuvo, pero finalmente asintió bruscamente. Muy bien. Estamos de acuerdo. Ponlo en papel, dijo Corvus. Arcturus sonrió con complicidad, y la sonrisa de Tornook la correspondió. Sabio, muchacho. Incluso cuando las palabras son un vínculo, nunca confíes plenamente en ellas. El goblin sacó un pergamino y escribió cuidadosamente los términos. Una vez que los tres firmaron, el contrato brilló con magia vinculante. Solo entonces Corvus reveló el verdadero objetivo. El objeto está en la bóveda de Bellatrix Lestrange. Es la copa de Hufflepuff. Los ojos de Tornook se abrieron de par en par, indignado. Ladrón astuto y conspirador. No dijiste que era uno de los tesoros de los fundadores. Su voz resonó como un gruñido, y la punta afilada de su pluma se quebró bajo la presión.
Corvus levantó el contrato recién firmado, tranquilo y despreocupado. Un placer hacer negocios con usted, maestro Tornook. Arcturus echó la cabeza hacia atrás y se rió hasta jadear, mientras Tornook murmuraba oscuramente sobre los malditos negros y sus malditos herederos, aunque la chispa de admiración a regañadientes brillaba en sus ojos. Corvus, Arcturus, Tornook y 3 rompemaldiciones descendieron a las profundidades de Gringotts a bordo de las traqueteantes carretas, con las ruedas chirriando al adentrarse en el sistema de bóvedas. Para Corvus, cada giro brusco y caída repentina era un punto más en la silenciosa lista que había construido de memoria, recordando los libros y películas que conocía. Las carretas de alta velocidad, los túneles laberínticos y, finalmente, la caída del ladrón. Al atravesar el torrente, el agua fría los cubrió, despojándolos de cualquier encantamiento o glamour. Corvus sonrió levemente. Todo era exactamente como lo recordaba, otra casilla marcada. Cuando por fin el carro se detuvo con un chirrido frente a la bóveda del Estrange, el lugar ya bullía de actividad. El gerente de cuentas del Estrange estaba allí con 4 guardias goblins con armadura completa, cuyas hachas brillaban a la luz de las antorchas. El gerente de cuentas sonrió con desprecio al posar la mirada en Corvus. Si mientes, mago, espetó, te costará caro. Y te costará caro. Corvus no reveló nada, permaneciendo tranquilo, con las manos relajadas a los costados, confiado. Sabía que esto se resolvería como debía. La puerta de la bóveda se abrió con un crujido, y los rompedores de maldiciones entraron con el gerente de cuentas del Estrange, mientras Tornook y los Black permanecieron afuera. Pasaron los minutos antes de que uno de los rompedores de maldiciones reapareciera, sosteniendo una caja negra sellada con fuertes protecciones. Dentro, a través de un tenue resplandor, Corvus vislumbró la copa de Uflepuff, brillando tenuemente con un aura maligna. Estaba exactamente donde debía estar. Los guardias se movieron con rapidez y apresaron al gerente de cuentas del Estrange sin contemplaciones. Antes de que Corvus pudiera pestañear, se vio obligado a arrodillarse. El hacha de un goblin cayó, separándole limpiamente la cabeza. El golpe sordo al impactar contra la piedra resonó en la caverna. Tornook hizo una mueca, aunque su voz era dura. Idiota. Desconocer lo que hay en las bóvedas bajo tu cuidado es un crimen. Mantener una abominación como esta, se interrumpió, negando con la cabeza. No merecía una muerte tan fácil. Las carretas los llevaron aún más lejos, a una sección de las minas iluminada solo por tenues antorchas, donde una caverna se abría paso. En su centro aguardaba otro goblin, con capa y capucha, flanqueado por 2 guardias. Los rompemaldiciones y Tornook se inclinaron de inmediato, saludándolo con un áspero y gutural galimatías. Arcturus y Corvus imitaron el gesto, haciendo una profunda reverencia. Dijo Tornook con gravedad, es un venerado chamán de la nación Goblin. Pocos magos se encuentran en su presencia. Es un honor excepcional. Los ojos del chamán, que brillaban tenuemente bajo la capucha, se posaron en Corvus. Su voz era profunda y ancestral. Cumpliremos nuestra palabra, mago. Tendrás privacidad. Realiza tu ritual aquí y yo confirmaré la destrucción de la abominación. Corvus volvió a inclinarse. Entiendo, venerado chamán. Las pesadas puertas de piedra se cerraron tras él con un estruendo definitivo. La cámara estaba iluminada únicamente por antorchas parpadeantes. En una mesa auxiliar yacían las tizas, la sal y otros materiales que había solicitado. Corvus se puso a trabajar, con pulso firme, mientras tallaba runas y sigilos en el suelo de piedra. Con su talento para la comprensión, cada línea, cada curva, cada runa no era solo una marca, sino una conexión viviente con el poder. Cuando el círculo estuvo completo, levitó la caja negra hasta el centro, abriéndola para que la copa flotara en su lugar. Su voz se alzó en un cántico, y las antiguas sílabas resonaron por la cámara. El aire se densificó, cargado de terror. De la copa surgió una columna de humo negro, chillando y retorciéndose, el alma fragmentada de Tom Sorvolo Ridley forcejeando para escapar. Se lanzó contra los bordes del círculo, pero las runas brillaron rojas, sujetándola con fuerza. Corvus continuó, con voluntad inquebrantable, absorbiendo el humo. Al igual que el guardapelo, el fragmento del alma de Voldemort fue arrastrado, gritando, hacia su pecho, desapareciendo en su núcleo mágico. Las antorchas titilaron y luego ardieron. Se hizo el silencio. Corvus exhaló bruscamente, con la frente empapada de sudor, y de inmediato se concentró en sí mismo. Su estado apareció. Estado nombre. Corvus Black. Edad. 16. Raza. Mago, sangre pura. Ocupación. Instructor asistente, Durmstrang. Físico. C.
Mágico. S. Prendas. Talento de comprensión, único. Talento de replicación, único. Lengua parcel. Su estadística mágica había aumentado, aunque no tan drásticamente como antes. Gran parte de esta nueva fuerza provenía de la acumulación de sus rituales de poder, no solo de los Horcrux en sí. Cuanto más ascendía su núcleo, más difícil se volvía cada paso. Aún así, al explorar su interior, casi se tambaleó al darse cuenta de que su núcleo mágico era 10 veces más grande que Ena. Latía con energía pura, vasto, profundo y casi vacío. Con la absorción del fragmento de alma, llegaron los recuerdos. Fragmentos de rituales repugnantes, fragmentos de la vil obra del Señor Oscuro. Vio destellos de infantes sacrificados, sus vidas inocentes extinguidas para alimentar experimentos obscenos de regeneración mágica. Retrocedió, con la bilis subiéndole a la garganta. Nunca, jamás, caería tan bajo. La magia, en esencia, era un milagro, la fuerza que unía la vida misma. Mancillarla con tales atrocidades era un insulto, una profanación. Corvus se mantuvo erguido, aunque con la mandíbula apretada. Voldemort había sacrificado la inocencia misma en su afán de poder, corrompiendo el don de la vida y la magia. En ese momento, Corvus se juró a sí mismo. Ejercería el poder, sí, pero nunca a expensas de las almas más puras. Ahora comprendía el punto de vista de la profesora Rosier. Tom Sorbolo Riddle no solo era un monstruo, sino una afrenta a la mismísima Madre Magia. Capítulo 30. Corvus salió de la cámara ritual. Las pesadas puertas de piedra se cerraron con un crujido tras él que resonó como una campana por la caverna. El chamán goblin esperaba, flanqueado por 2 guardias con armadura, mientras los rompedores de maldiciones y Arcturus permanecían cerca de Garfio Tornado. La cámara olía ligeramente a piedra quemada y sangre vieja, un recordatorio de la magia vil que había sido destruida momentos antes. El chamán extendió su mano con garras sin contemplaciones, y Corvus depositó la copa de Uflepuz en ella, sintiendo que su peso se disipaba en su palma. El cántico gutural del chamán llenaba la caverna. Cada sílaba raspaba como el hierro sobre la piedra. Su voz tenía una gravedad que hizo que incluso Garra Torcida se enderezara. Los rompedores de maldiciones asintieron a intervalos, sus ojos penetrantes escudriñando la copa como para confirmar su nuevo vacío. Finalmente, el chamán le devolvió el artefacto a Corvus con expresión sombría. No preguntaré qué pasó con la inmundicia que contenía, dijo. Pero recuerda esto. La santidad del alma no es una línea que ningún ser deba cruzar. Mago, duende o elfo, nuestras almas son la esencia de quienes somos. Fragmentarlas es burlarse de la mismísima Madre Magia. Has servido a Gringotts y, a cambio, honrado esa verdad. Tu contrato está cumplido y tu recompensa merecida. Adiós, mago. Inclinó la cabeza una vez antes de girar sobre sus talones. Sus guardias y los rompedores de maldiciones lo siguieron, sus pasos perdiéndose en las profundidades. Tornook se aclaró la garganta. Sus afilados dientes brillaron a la luz de la antorcha. Entiende esto, joven Black, hoy fue más que un pergamino y tinta. Has destruido una abominación, una que insultó a todos los que caminamos bajo la mirada de la Madre Magia. Al hacerlo, la honraste. Pocos magos tienen la sensatez, y mucho menos el coraje, de hacer algo así. Ahora, a menos que planees robarme a ciegas, sonrió con malicia, volveré a contar los lingotes con los que tu abuelo insiste en inundar mis libros de contabilidad. Arcturus frunció el ceño ante la púa, aunque sus ojos se crisparon con reticente diversión. Tornook asintió rígidamente y se fue, murmurando sobre oro y humanos codiciosos, con su risa resonando débilmente. El carro los hizo traquetear de vuelta por los túneles de Gringotts, con la luz de las antorchas iluminando las paredes irregulares. Al salir a los pasillos de mármol, la grandeza del banco parecía más ligera, como si las bóvedas mismas hubieran sido purificadas por el acto. Arcturus y Corvus se aparecieron en Grimmauld Place. En la familiar penumbra del estudio, Corvus no perdió el tiempo. Abuelo, preguntó, ¿cómo te fue en tu reunión con Dumbledore? Los labios de Arcturus se curvaron en una inusual sonrisa de satisfacción. Mejor de lo esperado. Aceptó persuadir a los progresistas para que no se opusieran a nuestras propuestas de leyes comerciales e impositivas. Haré que alguien de los tradicionalistas los presente para que no parezca orquestado. En cuanto a ese acto de los nacidos de Mugles, hizo un gesto de desdén con la mano, dudó. Lo que me dice que su control no es tan profundo como presume indirectamente. Está fracturado, por mucho que pretendan unidad. Las grietas se están notando. Se recostó, saboreando el recuerdo. Y conseguí 3 favores.
Uno de ellos es mi puesto en la junta de directores de Hogwarts. Su sonrisa se ensanchó, sus ojos brillando de triunfo. Imagínatelo, Corvus, estaré observando cada paso, recordándole a ese manipulador de nariz torcida cuya voz realmente importa. Corvus sonrió con suficiencia. ¿Y qué hay de Snape? Arcturus rió entre dientes con sarcasmo. Dumbledore prometió que hablaría con el murciélago de la mazmorra. Quizás se someta a la servidumbre. Si no, que se pudra en Azkaban. Eso también es una lección. En ese momento, Tibia apareció con una bandeja de té humeante, moviendo las orejas nerviosamente mientras lo servía. Corvus lo presentó formalmente. Este es Tibi, mi elfo personal. Arcturus arqueó una ceja, pero aceptó la taza, saboreando su sabor con silenciosa aprobación. Entonces, Corvus sacó la copa de Hufflepuff de su bolsillo. Arcturus se inclinó hacia adelante, con el rostro arrugado tensándose, con una expresión de asombro y desagrado reflejada en su rostro. Así que la Casa Negra ahora posee dos reliquias de los fundadores. Corvus giró la copa lentamente. El emblema del tejón reflejó la luz del fuego y brilló con una amenaza contenida. ¿Quién sabe, abuelo? Quizás también encontremos la diadema de Ravenclaw. Entonces tendríamos tres. Arcturus entrecerró los ojos con intriga. ¿Y el cuarto? La sonrisa de Corvus se acentuó. Sospecho que eso llegará con el tiempo. Corvus no tenía intención de mover la diadema ni un ápice, ya que era la herramienta de extracción para los payasos contratados por Dumbledore como profesores de defensa contra las artes oscuras. El viejo negro rió suavemente, con orgullo y hambre entremezclados en su mirada. Entonces, preparémonos, Corvus. Por fin, creo que la fortuna ha inclinado su balanza hacia la casa de los negros. Habían pasado 3 días desde que Severus Snape fue llevado a rastros a Azkaban, y Albus Dumbledore ya se veía obligado a realizar una tarea humillante. La exigencia del heredero Black era clara. Una disculpa pública y sincera de Snape ante todo el profesorado y el alumnado de Hogwarts. Solo tras esta confirmación, Corvus retiraría su queja. Mientras el pequeño bote encantado surcaba las frías y grises aguas hacia la isla prisión, la mente de Albus se desvió hacia la reunión que había tenido recientemente con Arcturus Black. Había tenido lugar en la oficina del jefe brujo del Ministerio de Magia. Albus, sentado tras el imponente escritorio que había sido su dominio durante décadas, se sorprendió de la compostura e inflexibilidad de Arcturus. El viejo patriarca Black había venido a negociar. Y negoció con dureza. Arcturus expuso las leyes que pretendía aprobar en el Wizengamot. Reformas fiscales y medidas comerciales diseñadas para beneficiar a las familias tradicionalistas y, por extensión, a la Casa Negra. Albus, con ese brillo familiar atenuado, sabía que resistirse era inútil. Si quería apaciguar a Corvus, tenía que ceder. Así que accedió a usar su influencia con el bloque progresista para asegurarse de que no se opusieran a las medidas comerciales y fiscales. Pero cuando Arcturus mencionó la ley que exigía que los hijos de Muggles fueran patrocinados por una familia de sangre pura antes de ascender a puestos más allá del clero, Albus titubeó. Ni siquiera él podía garantizar el control sobre toda su rama. Lo admitió, evadiendo cuidadosamente sus palabras, pero Arcturus era demasiado viejo y astuto para no percibirlo. El Lord Black se había lanzado, extrayendo más promesas mientras Dumbledore estaba entre la espada y la pared. Primero, que el propio Arcturus ocuparía un puesto en la junta de directores de Hogwarts, lo que le otorgaría la supervisión directa del colegio. Segundo, concesiones adicionales cuyos detalles Albus prefirió no mencionar mientras el barco se mecía bajo sus pies. Había maldecido a Snape en voz baja más de una vez durante esa reunión. Todas estas maniobras, todo este dinero político gastado, porque un niño aún se aferraba a sus rencores escolares y carecía del autocontrol para dejar en paz al heredero Black. El barco llegó a la rocosa orilla de Azkaban, y el peso opresivo de los dementores parecía espesar el aire. Un auror escoltó a Albus al interior, a través de unas puertas de hierro, hasta una fría cámara de visitas donde las paredes parecían sudar miseria. Un momento después trajeron a Severus. El hombre parecía casi irreconocible. Sus ojos eran 2 cuencas hundidas, su piel color pergamino. Incluso el simple hecho de sentarse hacía que las cadenas encantadas que lo ataban resonaran. No puedo soportarlo, director, dijo Severus con voz ronca, como si la desesperación lo hubiera desgarrado. Encuentre la manera de sacarme de aquí. Incluso el Cruciatus es preferible a este infierno. Albus lo observó en silencio por un momento, sopesando sus palabras. Luego, con un suspiro de cansancio, habló. El heredero negro ha dejado clara su condición.
Debes comparecer ante todo el profesorado y el alumnado. Admitirás tu culpa y ofrecerás una disculpa sincera. Nada menos lo satisfará, Severus. Ante eso, los ojos de Snape brillaron de furia. Por un instante, Albus pensó que el hombre soltaría maldiciones en ese mismo instante. Pero Severus cerró los ojos. Sus defensas de oclumancia se afianzaron, reprimiendo sus emociones, pues no quería tocar la campana del almuerzo para que las malditas criaturas se abalanzaran sobre la ira y la desesperación a su regreso. Su voz era monótona cuando finalmente respondió. Lo haré. Dumbledore inclinó la cabeza con gravedad. Bien, dijo, y sacó el pergamino que Corvus Black le había dado para que Severus lo firmara. El maestro de pociones temblaba en los ojos y le temblaba la mano herida mientras firmaba el contrato. Aguanta, Severus. Agilizaré los trámites del ministerio en la medida de lo posible. Pero hasta entonces, prepárate, fueron las últimas palabras de Dumbledore antes de irse. Severus no dijo nada más, con la mirada fija en el suelo de piedra. Albus se levantó, con su túnica susurrando contra las frías losas, y salió de la cámara. Mientras los aurores lo conducían de vuelta al bote, el director sentía un gran pesar. Había jugado el juego durante décadas, pero nunca las piezas del tablero le habían parecido tan caras, ni los jugadores tan resentidos. Un espía imprudente, un heredero ambicioso y un patriarca paciente le habían forzado la mano de maneras que jamás hubiera deseado imaginar. A la mañana siguiente, Corvus recibió una carta de Hogwarts. Esta vez no contenía lenguaje florido ni vagas palabras de cortesía, sino una petición clara. Lo invitaron a usar la red Flu directamente para ir al despacho del director. Corvus no se apresuró a responder. Esperó deliberadamente 3 horas antes de enviar una breve respuesta, asegurándose de que el pobre Severus disfrutara de otra fría y miserable noche en Azkaban. Menos de media hora después llegó una segunda lechuza. Dumbledore, evidentemente, no perdía el tiempo. Corvus rió entre dientes al pensar en el venerable director paseando por su despacho, retorciéndose las manos mientras su querido espía soportaba el frío de los dementores. Finalmente, arrojó polvos Flu a la chimenea y gritó, con precisión, despacho del director, Hogwarts. Atravesando las llamas esmeralda, Corvus emergió en la oficina circular. Apenas echó un vistazo a los estantes llenos de instrumentos curiosos, ni a los antiguos retratos que se inclinaban sobre sus marcos para observarlo. Su mirada se fijó de inmediato en el ave que se posaba orgullosa cerca del escritorio. El Fénix, Fawkes. El talento de replicación de Corvus se encendió al instante. Las cartas cobraron vida, todas rojas y con los bordes dorados. Viajes del fuego, canción de coraje y pureza, sus labios se crisparon. Las deseaba casi todas, pero por ahora se concentraba. Con un cumplido susurrante hacia la magnífica ave, decidió replicar Viajes del fuego. Los Fénix podían ignorar casi cualquier protección, deslizándose a través de barreras que detendrían incluso al animago más astuto. Existían métodos para bloquearlos, pero eran tan raros y difíciles que a casi nadie le importaba lo baja que era su población. Detuvo la absorción, esperando un momento más oportuno. Solo entonces Corvus volvió la mirada hacia Albus. Director, dijo, asintiendo levemente, con una etiqueta perfecta en cada línea de su postura. Bienvenido, heredero Black, respondió Albus con calidez, señalando el sillón frente a su escritorio. Los retratos se inclinaron hacia adelante como atraídos por la tensión. Permítame disculparme por la mala decisión del profesor Snape durante su última visita. Corvus se sentó en la silla, sonriendo levemente. Creo que el ministerio aún está tramitando mi queja contra señor Snape, respondió, omitiendo deliberadamente el título de profesor. Su voz era suave, casi agradable, pero el mordisco en sus palabras era evidente. Albus inclinó la cabeza, ajustándose las gafas de media luna. He visitado a Severus en Azkaban. Ha aceptado tus condiciones, heredero negro. Tomó un tazón de caramelos de limón como si acabara de recordarlos. ¿Un dulce para alegrar el ambiente? Preguntó mientras le devolvía el contrato a Corvus. Corvus se reclinó cortésmente y lo descartó con un gesto. Tras comprobar que estaba sellado, dijo, director. Retiraré la queja, por supuesto. Aún así, como ya es de tarde, quizás sea mejor visitar a Madame Bones por la mañana. No me gustaría interrumpir su apretada agenda. Una sutil curva tocó sus labios. Albus replicó la sonrisa con esfuerzo. Te insto a que lo reconsideres, heredero Black. Severus permanece en Azkaban mientras hablamos. Seguramente no querrás que pase otra noche allí. Corvus ladeó la cabeza, pensativo. Por supuesto, director.
Iré al ministerio rápidamente, si esto es tan importante para usted. Se puso de pie con suavidad. Albus también se puso de pie. Por favor, usa la red flu, será más rápido. Y si no te importa, te acompaño. Su voz era tranquila, pero la mirada penetrante tras las gafas delataba la gravedad de su cálculo. Corvus sonrió con sorna, con un destello de travesura en la mirada. ¿Por qué no? Aunque confieso que no me había dado cuenta de que la oclumancia del señor Snape fuera tan frágil. Es curioso que un hombre tan hábil con las artes mentales no pudiera defenderse. Todos cometemos errores, heredero Black, dijo Albus, con el tono cargado de la paciencia adquirida durante décadas. Y todos deben asumir las consecuencias de esos errores, respondió Corvus con serenidad. Dejó caer una pizca de pólvora en las llamas. Atrium, Ministerio de Magia. Gritó, y desapareció entre las llamas verdes. Albus se demoró un instante, mientras los retratos lo observaban en silencio, antes de seguirlo con un suave suspiro. Capítulo 31. Las llamas verdes de la red flu arrojaron a Corvus y Dumbledore el atrio del Ministerio de Magia. Corvus salió primero, limpiándose el hollín de la túnica con un brusco movimiento de varita. Dumbledore lo siguió, con sus gafas de media luna relucientes y el rostro sereno pero cargado de pensamientos. Juntos, la peculiar pareja cruzó el concurrido pasillo, atrayendo miradas y susurros tanto de los empleados como del ministerio. Un joven auror con una túnica azul impecable los recibió al entrar al departamento de aplicación de la ley mágica. Se irguió, con los nervios reflejados en su joven rostro. Director Dumbledore, heredero Black, saludó con voz firme pero respetuosa. ¿Qué los trae hoy al departamento de aplicación de la ley mágica? Nos gustaría ver a Madame Bones, dijo Dumbledore con suavidad, inclinando la cabeza. Si fuera tan amable de preguntar si está disponible. El auror parpadeó una vez, claramente consciente del peso de los nombres que tenía ante sí, y luego asintió enérgicamente. Espere un momento, por favor. Desapareció por el pasillo casi corriendo. Corvus cruzó las manos tras la espalda, con expresión serena, aunque la leve curva de sus labios insinuaba una sonrisa burlona. Dumbledore permaneció en silencio a su lado, con la vista fija en los ascensores en movimiento y el rostro indescifrable. Momentos después, el joven auror regresó. La señora Bones los recibirá. Síganme, por favor. Los condujo por los pasillos del Dimble hasta una pesada puerta de roble. Llamó 2 veces, esperó, y solo tras un firme entre desde dentro, abrió la puerta. Dentro, Madame Amelia Bones estaba sentada en su escritorio, con pergaminos cuidadosamente apilados a su alrededor, y su monóculo brillaba al levantar la vista. Corvus entró primero, inclinando ligeramente la cabeza. Madame Bones, dijo con cautelosa cortesía. Dumbledore la siguió, saludándola con más cariño. Amelia, gracias por recibirnos con tan poca antelación. La mirada penetrante de Amelia recorrió a los 2 hombres antes de posarse en Corvus. ¿A qué debo el placer, jefe brujo, heredero negro? Su mirada se desplazó de uno a otro. Quiero retirar mi queja sobre Severus Snape, dijo Corvus con tono sereno, aunque una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Azkaban, ya debería haber suavizado las asperezas. Amelia suspiró, reclinándose en su silla. Entendía el subtexto. Se habían cerrado tratos a puerta cerrada, eso era obvio. Muy bien, dijo finalmente. Acercó una hoja de pergamino, escribiendo la orden oficial con la pluma. Con un gesto experto, la selló con cera roja y presionó firmemente el sello del jefe del Dimble. Esto lo liberará. Tocó una campanilla de plata y una aurora apareció en la puerta. Envía esta orden a Azkaban de inmediato, ordenó Amelia, extendiendo el documento sellado. Si me lo permite, intervino Dumbledore con suavidad, extendiendo la mano. Voy para allá. Con gusto lo entregaré yo mismo. Amelia frunció el ceño. Por un instante, pareció dispuesta a negarse. Luego, con visible reticencia, deslizó el sobre por el escritorio hasta la mano expectante de Dumbledore. Muy bien. Encárguese de que llegue intacto al alcaide, director. Dumbledore inclinó la cabeza con solemne cortesía. Tienes mi palabra. Guardó el sobre en su túnica, se levantó y, tras un breve asentimiento, Corvus y Amelia salieron de la habitación. Una vez cerrada la puerta, Amelia volvió a centrarse en Corvus. Su expresión se suavizó un poco, aunque el peso de sus palabras permaneció. Solo espero, heredero Black, que el acuerdo al que han llegado usted, Lord Black y Dumbledore haya merecido la pena. Lo fue, respondió Corvus sin dudarlo. Se puso de pie con gracia, inclinando la cabeza una vez más. No la distraeré más de sus deberes. Buenos días, Madame Bones.
Buen día, heredero Black, respondió Amelia, volviéndose ya hacia la pila de pergaminos que esperaban su mano. Corvus salió de la oficina con paso firme, con un leve atisbo de satisfacción en el rostro al cerrarse la puerta tras él. Preguntó al joven Auror si el señor Dumbledore había tomado la orden de liberación de Snape, sabiendo perfectamente que eso desataría un huracán de chismes. La noticia de la liberación de Severus Snape se extendió como la pólvora, tal como Corvus creía. En cuestión de minutos, el ministerio se convirtió en un hervidero de susurros. El pergamino se detenía a mitad de su recorrido y las plumas flotaban en el aire mientras los empleados se acercaban para compartir sus especulaciones en voz baja. Los aurores se agrupaban cerca de puertas y rincones, bajando la voz al intercambiar rumores. Pocos dudaban de la veracidad del asunto. La Casa Black había acorralado a Dumbledore y el viejo director se había visto obligado a tragarse su orgullo y pagar un alto precio para conseguir la liberación de su profesor de pociones. Para muchos, no fue una sorpresa, sino la confirmación de lo que llevaban tiempo sospechando. Que Arcturus Black no era una reliquia, sino un jugador, tan astuto como siempre, y que su heredero ascendía rápidamente como su arma y escudo. Entre los tradicionalistas, las reacciones fueron mayoritariamente de aprobación e incluso de admiración. Incluso los mortífagos estaban de acuerdo con lo que hacían los Black. Algunos cabezas de familia murmuraron con satisfacción que Arcturus había demostrado las cualidades exactas de un verdadero patriarca. Tomar la debilidad de un rival y convertirla en poder. Más de un anciano comentó, con leves sonrisas de superioridad, que ya era hora de que alguien le recordara a Dumbledore que no ocupaba el trono dorado que creía estar. Las familias neutrales, cautelosas como siempre, eran más pragmáticas. Sopesaban las ventajas con calma, como comerciantes considerando una nueva inversión. Si la Casa Black tenía la fuerza para doblegar al gran Albus Dumbledore, entonces el sentido común dictaba alinearse con los Black, o al menos asegurarse de no obstaculizar la distribución de favores y beneficios. Los progresistas, sin embargo, estaban inquietos. Snape era un tema delicado para ellos. Muchos de sus miembros murmuraban con amargura que Dumbledore se había visto obligado a ceder y que esto sentaba un precedente peligroso. Sin embargo, incluso ellos tuvieron cuidado de mantener esas palabras en secreto. Lejos del pulido mármol del ministerio, en los sombríos pasillos de Azkaban, Severus Snape permanecía desplomado en su celda, con el agotamiento grabado en cada línea de su pálido rostro. Aún le dolía la mano donde la marca de la maldición la había quemado, aunque los esfuerzos de Madame Pomfrey habían impedido que se infectara. Contempló las piedras húmedas hasta que el sonido de pasos se acercó. Un auror se acercó, tintineando las llaves y resonando las botas contra el suelo mugriento. «Prepárate, Snape», ladró el hombre, con un tono desbordante de desprecio. «Tus pequeñas vacaciones han terminado. Dumbledore está aquí para salvarte el pellejo». Desde las sombras del pasillo, una risa ronca rompió el silencio. Sirius Black, demacrado y con la mirada perdida, se apoyaba en los barrotes de su celda. Su voz era burlona, pero en el fondo se escondía una amargura que sabía a ceniza. «Vuelve, Quejicus», dijo con voz áspera, con los labios curvados, aunque sus ojos ardían con algo mucho más oscuro que la diversión. Había pasado años en este pozo, más de una década viendo cómo el mundo seguía adelante sin él, encerrado como traidor por su propia familia y abandonado por el hombre en quien una vez confió. Ni una sola vez Dumbledore había ido a Azkaban por él. Ni una sola vez el supuesto campeón de la luz había defendido su inocencia. Y, sin embargo, allí estaba, acudiendo al rescate de Severus Snape, un mortífago marcado. El arrepentimiento se retorcía como un cuchillo en el pecho de Sirius. Había pasado su juventud rebelándose contra su familia, aferrándose a la creencia de que luchaba por algo más grande, que seguir a Dumbledore era seguir el lado de la justicia. Ahora, al ver cómo sacaban a Snape encadenado mientras el anciano esperaba para llevárselo, Sirius comprendió la verdad. Nunca fue más que un peón en el tablero de Dumbledore, una herramienta descartada cuando convenía. Apretó los puños. Los huesos de sus nudillos se afilaban contra la piel demasiado fina. Las cadenas resonaron mientras Snape era arrastrado hasta sus pies. Tenía el rostro demacrado y los ojos hundidos, pero su mueca de desprecio permanecía grabada como un escudo. Otros prisioneros se apretujaban contra los barrotes, con los ojos brillando con cruel diversión ante el nuevo drama. Los hermanos Lestrange lo miraban con lascivia, con sonrisas maliciosas. «Vuelve, pequeño espía», gritó uno de ellos con la voz impregnada de malicia. La risa de Bellatrix resonó por el pasillo, una carcajada estridente y entrecortada que raspaba las piedras.
A veces era imposible distinguir si reía o sollozaba, el sonido tan deshilachado que se oía como clavos sobre la pizarra. Los ojos de Rookwood brillaban con frialdad desde lo más profundo de su celda, calculando, mientras otros mortífagos anónimos murmuraban maldiciones o se burlaban de la espalda de Snape, que se retiraba. El aire se volvió pesado. Un repentino descenso de temperatura hizo que el aliento se convirtiera en una nube blanca frente a las bocas. Las respiraciones entrecortadas de los dementores llenaban el pasillo, figuras encapuchadas que pasaban como aves carroñeras rodeando a su presa. Su frío se hundía en la médula, en la memoria, desenterrando arrepentimientos y penas hasta que la desesperación se aferró como escarcha. Sirius se estremeció, retirándose a lo más profundo de su celda, su cuerpo temblando mientras las sombras se alargaban. El gemido de un perro se escuchó desde su celda al pasar la sombra del dementor. Este lugar era una pesadilla no solo por sus guardianes, sino porque cada alma dentro era otro torturador. Lestrange, Rookwood, Bellatrix, el propio Snape. En Azkaban, todos eran a la vez víctimas y monstruos, recordándole su fracaso una y otra vez. Mientras se llevaban a Snape, Sirius giró la cara hacia la pared, refugiándose en la oscuridad. Cualquier ilusión que alguna vez hubiera albergado sobre Dumbledore, cualquier frágil lealtad que hubiera albergado, se desmoronó en ese instante. Se habían esfumado, consumidas por la fría desesperación y una verdad demasiado profunda. Dumbledore no salvaba soldados, solo piezas útiles para su guerra. Y Sirius Black nunca había sido más que prescindible. Era hora de que reflexionara. Pensar a largo y tendido. Tras el regreso de Albus y Severus a Hogwarts, Madame Pomfrey comenzó de inmediato el diagnóstico del profesor de pociones. Los días pasados bajo la asfixiante hospitalidad de los dementores lo habían debilitado hasta quedar irreconocible. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y sus movimientos lentos. Lo mantuvo en observación en la enfermería, atendiéndolo con eficiencia mientras murmuraba que debía considerarse afortunado de haber dejado ese horrible lugar. La noticia se extendió rápidamente entre el profesorado, y una cosa quedó inequívocamente clara. Nadie sería tan insensato como para provocar de nuevo a Corvus Black. La lección se les había grabado a fuego por el sufrimiento de Severus. El mismo Severus que se comportó como un niño mimado con sus artimañas bajo la protección de Dumbledore había sido destrozado y escupido sin pensarlo dos veces. Mientras Hogwarts asimilaba en silencio esta revelación, Corvus se encontraba lejos de sus salones, en lo profundo de la cámara ritual de Grimmauld Place. Había decidido no intentar absorber el viaje de fuego del Fénix en su habitación. El riesgo de incendiar el espacio era demasiado alto. La cámara ritual, con sus runas talladas y protecciones reforzadas, era más segura. Aún así, sintió un nerviosismo inusual al comenzar, consciente de que esto no era como replicar las habilidades de magos o brujas. Esta era su primera absorción de la habilidad de una criatura mágica. La diferencia fue inmediata y profunda. La magia humana venía con patrones de pensamiento ordenados, lógica y disciplina. El don del Fénix, sin embargo, era un instinto salvaje. Ajeno a su mente humana. No era un hechizo estructurado, era sensación, la oleada de calor, el susurro del fuego enroscándose en las plumas, la atracción natural hacia los lugares a los que el ave quería ir. Intentar traducir eso al entendimiento humano era como forzar el vuelo de un pájaro a los rígidos confines del pergamino y la tinta. Se le resistía a cada paso. El proceso se prolongó durante todo el día y hasta bien entrada la noche. Corvus excavó una nueva partición en su palacio mental, dedicando una cámara para albergar estas habilidades instintivas, separadas de los hechizos y el conocimiento ordenados y codificados de los hombres. Solo cuando esa habitación mental estuvo lista, el viaje de fuego del Fénix se asentó en su lugar, brillando tenuemente en su conciencia. Al abrir los ojos, el sudor le humedecía la frente, pero el triunfo brillaba en su mirada. Respiró hondo para tranquilizarse e intentó su primera prueba. Le tomó casi 20 segundos, una eternidad en un duelo, solo para forzar el instinto del Fénix a una forma que su mente humana pudiera controlar. Cuando finalmente estalló en llamas y reapareció al otro lado de la cámara, casi se desplomó, con el corazón latiéndole con fuerza. Aún así, sonrió. Había funcionado. Practicó una y otra vez. De esquina a esquina, de pared a pared, obligando a su cuerpo y mente a adaptarse. Los instintos del Fénix exigían libertad, no cálculo, y cada salto se sentía como balancearse al borde de una tormenta. Lenta y dolorosamente, se adaptó. Aprendió a confiar en la sensación en lugar de darle demasiadas vueltas.
Al amanecer, los movimientos eran más fluidos, las ráfagas de fuego más nítidas y las quemaduras menos. Amplió el alcance de sus intentos a su habitación y al vestíbulo. No estuvo exento de contratiempos. Más de una vez calculó mal la altura de su aterrizaje, cayendo directamente al suelo y dejando un agujero chamuscado en la alfombra donde habían pisado sus botas. Tibby, siempre leal, corría de un lado a otro con los ojos abiertos brillando de admiración, reparando las quemaduras con un movimiento de sus deditos. El amo se mueve como un pollo de fuego, exclamó el elfo con reverencia, mientras remendaba el daño por séptima vez. Corvus soltó una risita. La adoración del elfo era sincera, aunque torpemente expresada. Para cuando los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas, Corvus había logrado un progreso significativo. Ya no quemaba las alfombras cada vez, y sus transiciones se sentían menos como caer en el caos y más como atravesar con determinación una cortina de llamas. Incluso logró refinar el volumen del fuego, que llegó a ser un tenue resplandor en lugar de una llamarada rugiente. Satisfecho con el progreso de la noche, dio un último salto de regreso a sus aposentos. Tibby, dijo con la voz entrecortada por el cansancio, pero con un matiz de satisfacción, prepárate un baño caliente. Creo que me lo he ganado. El elfo asintió con entusiasmo y desapareció con un fuerte crujido, dejando a Corvus saboreando tanto su éxito como el calor persistente del fuego que ahora latía débilmente en sus venas.